Antes de todo, quiero agradecer a mi buen amigo José Ricardo Asensio, quien me compartió este relato, el cual he adaptado para compartirlo con todos ustedes, mi apreciable comunidad 3AM. Y ahora sí, vayamos a la historia. En el municipio de San Isidro, más específicamente en la zona llamada Batres, es conocida esta historia con sus diversas variantes. Se cuenta que hace mucho tiempo en aquellas zonas áridas y pedregosas habitó un hombre a quien nosotros llamaremos Virgilio. Este hombre trabajaba la tierra y vivía junto a su mujer, Elena, la cual, en el momento que se comenzó a desarrollar esta historia, se encontraba encinta de su primer hijo. Los tiempos no eran muy buenos para Virgilio, pues la tierra producía poco, y él nos explicaba el porqué. Ya que los demás campesinos, sus milpas le daban abundantes cosechas, pero él, por más que se dedicara con esmero a la labor, no lograba cosechar ningún fruto. Particularmente, en el hogar de Virgilio, el alimento comenzó a escasear. Y nuestro protagonista, al ver la situación tan dura que estaba pasando, intentó de todas maneras no dejar de llevar el sustento diario a su pequeña familia, que por el momento eran solo 2. Pero el vientre de Elena crecía, así como también crecía la necesidad en su hogar. Entonces Virgilio se llenaba de gran angustia cuando imaginaba el escenario tan desolador que le esperaba a la criatura que, con el pasar del tiempo, estaba cada vez más próxima a nacer. Virgilio simplemente miraba cómo la tierra, casi de forma caprichosa, no daba los frutos que le esperaba, por más que las lluvias bañaran copiosas los campos día con día. Entonces no le quedaba más que trabajar de mozo para otros agricultores, ganando apenas unas monedas que no le servían de mucho. Creyendo entonces que se trataba de alguna especie de maldición, Virgilio un día tomó la decisión de visitar a una anciana muy sabia que tenía conocimientos ancestrales sobre la tierra y sus secretos. Y fue hasta ella para preguntarle cómo podía ser que sus tierras volvieran a producir frutos como antes. La anciana, llamada Encarnación, recibió en su casa al joven Virgilio y tras darle una breve bienvenida, ésta le preguntó amablemente. Dime, muchacho, ¿cuál es el motivo que te trae por estos lados? Virgilio, frunciendo los labios, se quedó un momento en silencio y luego dijo: ya no soporto lo que me está pasando, señora. Las tierras que arriendo nomás no me producen nada. He agotado hasta el último centavo que tenía ahorrado para el alimento y cada día que pasa, mi esposa y yo nos estamos volviendo cada vez más infelices. Dígame usted, ¿estaré siendo yo víctima de algún maleficio? La anciana, con un gesto muy dulce en su semblante, respondió: probablemente no sea un maleficio, pues tú pareces ser un muchacho que no se mete con nadie. A veces son solo malas rachas, hijo. El hombre, negando con la cabeza, dijo: pues no sé a qué se deba todo esto, pero quiero salir ya de esta situación. Quiero un futuro mejor para mi hijo que está por nacer. Ayúdeme, señora, se lo pido encarecidamente. Encarnación juntó sus manos como haciendo el bendito y luego de un momento de silencio, exclamó: muy bien, te daré una solución. Esto es lo que debes hacer. Mañana, a primera hora, vete a la arada que está pasando la quebrada y verás que en el centro de esta se yergue un frondoso árbol de amate. Ahí buscarás debajo de sus raíces y en una de las cuevas encontrarás una iguana negra. Captura al animal y llévalo a tu casa. Procura no asustarte, porque apenas la escondas en un lugar seguro, el reptil te hablará.
Luego, solo debes hacer lo que la iguana te pida y verás un cambio en tu suerte. Virgilio miró un tanto incrédulo a la anciana y exclamó: ¿Me está hablando en serio? ¿Estás segura que eso me ayudará a mis problemas? La anciana respondió: Tan solo ve y compruébalo por ti mismo. El afligido hombre entonces, rascándose la cabeza, salió de la casa de Encarnación y casi a regañadientes se fue hacia la arada que la mujer le había mencionado. Al llegar, vio que efectivamente, en el centro de aquel llano, había un árbol de amate que daba muy buena sombra. Se acercó hacia el árbol y vio también cómo las raíces formaban varias especies de cueva. Entonces, a pesar que se sentía un poco tonto al creer lo que la anciana Encarnación le había dicho, comenzó a escudriñar todas las cuevas. Y no había revisado tanto, cuando de pronto vio que en una de las cuevas estaba descansando una iguana negra. Virgilio se sorprendió al ver que el animal, muy manso, se acercaba hacia él y no intentaba huir, como es típico de ese tipo de reptiles. Entonces lo tomó de la cola y le dijo: Ven conmigo, iguanita, te voy a llevar a mi casa. La iguana comenzó a mover la cabeza de arriba abajo, como aceptando la afirmación de Virgilio, y no se movió siquiera cuando el hombre la tomó por la panza y se la echó al hombro. Al llegar a la casa, Virgilio entró rápidamente sin que Elena lo presintiera, y acercándose a un bodeguín que tenía cerca del excusado, le dijo a la iguana: En este lugar te voy a esconder, y ahora dime, ¿cómo vas a cambiar tú mi suerte? La iguana se le quedó viendo un rato, y al ver que no pasaba nada, Virgilio exclamó: Dios mío, tan mal estoy que aquí me tienes hablando con una iguana. De verdad que ahora sí ya me estoy volviendo loco. Entonces, cuando se estaba levantando para salir del bodeguín, escuchó una voz profunda que le dijo: Aliméntame y yo te compensaré. Si no lo haces, la desgracia nos irá y en cambio se acrecentará. Virgilio se dio la vuelta muerto del susto. Sin embargo, tomando valor, preguntó: ¿Qué deseas comer, benevolente iguana? El animal dijo: Quiero un pollo. Virgilio entonces, cuidando que su mujer no fuera a descubrirlo, se fue al gallinero y torciéndole el buche a una de las aves del corral, se la llevó rápidamente a la iguana. Esta devoró al instante el pollo y después dijo: Esta noche tendrás tu recompensa. Espérala. Virgilio entonces cubrió con una olla a la iguana y se fue a la casita, haciendo que recién había llegado. Elena, al verlo llegar, le dijo muy emocionada: Querido, este día por la mañana vino a visitarnos mi papá. Nos trajo frijoles y maíz como para una semana. ¿No crees que es una bendición? Virgilio, con una sonrisa, respondió que sí, y luego le dijo a su mujer que se hincara a rezar para dar gracias a Dios, ya que ambos eran personas muy piadosas. Cuando se hizo de noche, los esposos se fueron a dormir, y Virgilio se mostraba expectante para ver de dónde le iba a llegar la ayuda que la iguana le había mencionado. Estando en eso, el hombre se quedó dormido. Pero no había pasado mucho tiempo cuando un ruido de cascos golpeando fuerte sobre el empedrado lo hizo despertar. Y bueno, curioso de saber lo que pasaba fuera de su casa, se asomó por una rendija. Ahí se sorprendió al ver que en la entrada de la casa
yacían aparcadas 3 mulas, cada una de ellas cargando con un costal. Virgilio salió muy quedito y vio que aquellos costales parecían estar cargados de monedas. De modo que con mucho cuidado los descargó de los animales y los llevó hasta el bodeguín, donde los escondió, mezclándolos con sacos llenos de trozos de madera. Incrédulo, Virgilio descubrió que se trataba de monedas de plata. Entonces, comprobó que lo que había dicho la iguana se había cumplido. A partir de ahí, la prosperidad llegó a la vida de Virgilio y Elena, pues con aquellas monedas, nuestro hombre arrendó nuevas tierras para sembrar, y éstas sí produjeron muchas cosechas que luego vendió y le dejaron aún más ganancias. Seguido de eso, Virgilio compró muchos animales a los que criaba para después vender en los días de plaza. Y así, de manera muy inteligente, Virgilio comenzó a volverse un gran negociante y posteriormente uno de los hombres más adinerados de la región. Como todo lo había hecho de manera calculada, nadie se daba cuenta que, escondida en aquel viejo bodeguín, Virgilio tenía a la iguana, la cual, de cuando en cuando, le pedía que la alimentase. Y con esto, ella hacía que la abundancia siempre reinara en la familia. Pues bien, el tiempo pasó. Elena dio a luz a su hijo, al cual llamó Heriberto. Y como ya no había escasez, el chiquillo creció desde la cuna, rodeado de todo lo necesario para una vida cómoda. Virgilio miraba los negocios florecer, mas siempre, cada día de luna llena del mes, visitaba el viejo bodeguín para llevarle de comer a la iguana de los deseos. Los años pasaron y Heriberto se había convertido ya en un hombre. Y por azares del destino, se había enamorado de una de las muchachas más humildes de la zona, llamada Adelaida, y la cual era de familia bastante católica, de modo que, con la intención de conquistarla, Heriberto se había vuelto también muy devoto de la iglesia. Así, por fin un día Adelaida aceptó ser su novia, y al cabo de unos años, ésta se convirtió en su esposa. La boda se celebró con gran agasajo, y Virgilio, por esto se sentía muy orgulloso del único hijo que había podido procrear. Pero entre tanta alegría, había algo que de pronto le robaba el sueño al ya mayor de Virgilio. Y es que, por momentos, se preguntaba: tanta prosperidad, tantos bienes adquiridos, ¿tendrán algún precio que pagar? Y así, pasaba las noches en vela, pues aquella inquietante incógnita siempre le llegaba en su mente en las horas más nocturnas. Fue así que un buen día se acercó al bodeguín llevando una de las gallinas más gordas y le preguntó a la iguana: «Oye tú, dime una cosa, todo esto que he logrado gracias a ti, ¿tendrá algún costo para mi alma el día que yo muera?». La iguana se le quedó mirando y respondió lo mismo de siempre: «Aliméntame y yo te compensaré. Si no lo haces, la desgracia volverá y aún más acrecentará». Virgilio entonces le dio la gallina a la iguana para que la devorase y se dijo para sí mismo: «Tal vez el pago sea solo alimentarla, así que debo hablar con Heriberto sobre esto para que al faltar yo, él continúe con esta labor». Y así, luego que pasara otro buen tiempo y que Virgilio de pronto se sintiera un tanto enfermo, mandó a llamar a su hijo Heriberto y le dijo: «Escúchame, hijo, creo sentirme ya algo enfermo y sin fuerzas, y antes que ya no tenga la voluntad de hablar, quiero contarte un secreto que he guardado celosamente
estos últimos 40 años de mi vida. Verás, en aquel viejo bodeguín, aquel que nunca derrumbé al construir esta enorme hacienda que ahora poseo, ya se oculta un animal, el cual he estado alimentando durante todo el tiempo que tú tienes de vida. Y es que gracias a ese animal mágico, que he podido conseguir todo lo que ahora poseo. La iguana que ya se oculta en ese bodeguín, cada cierto tiempo pide ser alimentada. Y si tú continúas con la tarea de seguir dándole lo que ella te pida, nunca te faltará la prosperidad. En cambio, si dejas de alimentar al animal, puedes quedar en la quiebra y la desgracia te llegaría de forma inminente. Por esta razón, te recomiendo que cuando yo ya no tenga fuerzas y posteriormente me vaya de este mundo, no dejes de cuidar a esa iguana que tanto beneficio trajo a esta familia. Heriberto, tras escuchar a su padre, creyó que todo lo que decía era producto de las grandes fiebres que le daban. Sin embargo, revisando el bodeguín un día, se encontró tal y como su padre lo había dicho, a la iguana ahí escondida en una caja de madera. Entonces, Heriberto, al ver al reptil ahí inmóvil, dijo un tanto sorprendido: «Así que tú eres la mascota que mi padre tiene escondida, y se supone que tú cumples deseos. Dime, ¿qué necesito hacer para que me concedas un deseo a mí?». La iguana respondió: «Aliméntame y yo te compensaré. Si no lo haces, la desgracia no se irá y en cambio se acrecentará». Heriberto se quedó helado al escuchar cómo la iguana le había respondido y, lleno de miedo, dijo: «Vaya, no lo puedo creer. Mi padre no mentía. Este animal verdaderamente está encantado». Luego de descubrir que su padre no le estaba tomando el pelo, Heriberto quiso averiguar más sobre la iguana mágica con Virgilio, pero este no le dio más detalles de nada y simplemente le pidió que mantuviera al animal en total secreto y que no dejara de alimentarlo. Y bueno, los meses pasaron y la salud de Virgilio se iba deteriorando, hasta que un día de tantos llegó lo inevitable y nuestro protagonista por fin entregó su vida al Creador. Este acontecimiento llenó de luto y dolor a la familia, haciendo que Heriberto se olvidara por completo de la iguana escondida en el bodeguín. Pues bien, después pasó un tiempo más, y luego una buena noticia llegaba a la familia. Adelaida estaba esperando a su segundo hijo. Y es que aquella noticia vino a llenar de consuelo a la familia, quien recién había tenido la pérdida de su patriarca. Un día, por cosas del destino, Heriberto daba un paseo por toda la hacienda que había heredado de su padre y se encontró de pronto con el viejo bodeguín, el cual yacía muy descuidado y olvidado. El hombre, sintiendo curiosidad, entró en el lugar y, descubriendo la vieja caja de madera, se encontró ahí con la iguana en la misma posición que la había dejado la última vez. Y ésta, apenas vio a Heriberto, exclamó: «Aliméntame y yo te compensaré. Si no lo haces, la desgracia nos irá y en cambio se acrecentará». Heriberto tomó la caja y la sacó del cuartucho, y tirándola luego al suelo, dijo: «Ya puedes irte, eres libre». La iguana se le quedó mirando y movía la cola lentamente, pero no hacía el intento de escapar. Entonces, Heriberto, dejándola ahí, exclamó: «Vete ya, yo no te necesito». Y se volvió a la casa, dejando a la iguana ahí
donde la había tirado. Esa noche, luego de rezar el rosario junto con Adelaida y su madre Elena, Heriberto se fue a la cama junto a su esposa, cuando de pronto llamaron a la puerta de la casa con insistencia. El hombre atendió rápidamente y se encontró con el capataz de una de las fincas, el cual venía a anunciarle con urgencia que uno de los graneros que almacenaban maíz se estaban incendiando. Heriberto acudió con prontitud al lugar, solo para contemplar el enorme incendio que se había generado. Todos los peones de la finca se habían acercado para intentar sofocar el fuego, pero aquello les fue imposible y las llamas terminaron por consumirlo todo. Incluso algunas zonas alrededor de la bodega de graneros fueron destruidos por el fuego. Todo, excepto por un lugar, el bodeguín, donde antes había estado oculta la iguana parlante. Esto llamó mucho la atención de Heriberto, a quien no le quedó otra más que lamentar aquella terrible desgracia que había ocurrido tan repentinamente. Luego que las llamas se extinguieron, un montón de escombros y cenizas quedaron en el lugar. Sin embargo, luego de haberse asegurado de que ya no había más peligro, Heriberto mandó a los peones que fueran a descansar. Y luego, él también volvió a la casa, sospechando que el siniestro no habría sido tan accidental como los peones habían comentado. A la mañana siguiente, una nueva desgracia le fue comunicada a Heriberto. Más de 300 reses habían sido encontradas muertas, todas con signos de haber sido mordidas por algún animal que les había causado la muerte mientras dormían. Heriberto lamentó también aquella nueva tragedia. Sin embargo, como era un hombre muy piadoso, le dejó toda su suerte a Dios y trataba de mantenerse tranquilo. No obstante, una ola de males comenzarían a azotar la hacienda de Heriberto, y la fe del pobre hombre y de su familia sería probada de las maneras más crueles posibles. Campos de sembrado que se secaban de un día para otro, una gran mortandad que acabó con todo tipo de animales, plagas de insecto que devoraban todo, y por último, una agobiante canícula que secó toda fuente de agua de los alrededores de la hacienda. Definitivamente, aquel hogar parecía estar siendo castigado por Dios como en los tiempos del Antiguo Testamento. Desesperado, Heriberto intentaba buscar una solución a todos aquellos problemas, hasta que un día pensó muy seriamente si las palabras de la iguana tenían que ver con aquella serie de desgracias. Entonces, sin decir nada a nadie, se fue al lugar donde había dejado a la iguana por última vez y, sorprendentemente, la encontró en el mismo sitio y en la misma posición que él había dejado mucho tiempo atrás. Al mirarla, Heriberto le dijo: ¿Tú eres quien está causando todas las desgracias en esta hacienda? El reptil lo miró fijamente para luego asentir con la cabeza. Seguidamente, Heriberto preguntó: Entonces, ¿solo tengo que alimentarte para que dejen de ocurrir tantas catástrofes? Nuevamente el animal movió su cabeza, como afirmando que sí. Bien, dijo Heriberto. ¿Y qué deseas comer entonces? La iguana respondió: al hijo que tu mujer va a parir. Heriberto se quedó con la sangre helada. Entonces, tartamudeando, respondió: no, eso no. Dios mío, esto es brujería. Líbrame de todas las artimañas del demonio, mi señor. Y luego se fue del lugar, dejando nuevamente ahí a la iguana. Esa misma tarde, fue a hablar con el señor cura de la iglesia y le contó en secreto todo lo que estaba aconteciendo en su casa
por causa de aquel animal misterioso. El cura entonces dijo a Heriberto: «Mira, muchacho, esta historia de la iguana ya la he escuchado antes. Todos los que buscan la ayuda de ese diabólico ser terminaron, en el mejor de los casos, perdiendo la razón y en el peor, perdiendo la vida». Heriberto respondió: «Pero yo no he hecho pactos con esa iguana. Quien lo hizo fue mi difunto padre». El sacerdote entonces dijo: «Pues acaba con el pacto, mata al animal». Luego le entregó un aceite, con el cual le dijo que debía quemar al reptil. Eso sí, le advirtió también que al morir el animal, todo lo que poseyera gracias a él desaparecería. Heriberto, convencido que lo único que quería salvar era su familia, tomó el frasco de aceite y le dijo al padre que haría tal y como él le había dicho. Luego salió del templo y se fue a su casa a prepararse con oración para ir al día siguiente en búsqueda de la iguana y darle muerte. Esa noche soñó grandes horrores, pues una tempestad se desató en la región y la fuerza del viento hacía crujir las enormes vigas de madera de la casa, produciendo sonidos apocalípticos. Al día siguiente, sin decir una palabra a su madre y a su esposa, Heriberto salió directamente a la casa de su compadre Lucas, esto para pedirle ayuda en la misión que debía cumplir ese día. El compadre no comprendía lo que Heriberto le estaba pidiendo, pues sabía que un hombre tan creyente en Dios como él no podía creer en cosas como la brujería. Aún así, alistó un fusil que tenía guardado y le dijo: «Bueno, compadre, no entiendo muy bien lo que me ha dicho, pero vamos a cazar esa iguana. Y de paso, nos hacemos después un rico guiso con ella». Y bueno, los dos compadres salieron en dirección al lugar donde la iguana se había quedado la última vez. Y tal y como Heriberto le había dicho a su compadre, ahí estaba el animal, como esperando a que ellos llegaran. La iguana, cuando vio que Heriberto llegaba acompañado de su compadre, salió corriendo rápidamente por toda la arada, en dirección a un paredón de piedra laja que yacía a unos 100 metros de donde estaban. Heriberto le dijo al compadre: «Esa es la iguana, compa. Sigámosla y démosle muerte». Los dos hombres se fueron detrás del animal, pero por más que Lucas le lanzara varios tiros, ninguno lograba dar en el lomo de la criatura. Luego que llegaron al paredón, la iguana parecía haber quedado acorralada, pero ésta se metió hábilmente en una cueva que estaba en la piedra oculta a la vista y que tenía alrededor de 1 metro de diámetro. Heriberto dijo al compadre: «Está acorralada, compadre. Déjamela a mí, que no se me va a escapar». Heriberto se metió en la cueva acurrucándose y arañando la piedra con las manos, y no había avanzado mucho cuando se encontró ahí con la iguana, la cual yacía en el fondo de la cueva acorralada. A continuación, sacando con cuidado el frasco de aceite que le había dado el padre, se iba a disponer a rociar al animal con él, cuando de pronto vinieron a su mente las palabras que el sacerdote había dicho: «Si matas a la iguana, todo lo perderás». Entonces, sintiendo una profunda tristeza de perder todo lo que había heredado de su padre, Heriberto dijo a la iguana: «Escucha tú, pídeme algo más para comer, que no sea mi hijo que aún no nace, pero no me quites lo que poseo. Dime, ¿con qué más te pudieras alimentar? ¿Qué otra cosa quisieras para comer?». La iguana respondió: «A ti». Seguidamente, sobrevino un temblor
y las piedras en la roca se comenzaron a desprender. Entonces, el compadre desde afuera gritó: «Compadre, deje a ese animal y salga pronto, que el paredón se va a derrumbar». A continuación, el muro de piedra se comenzó a resquebrajar y la cueva poco a poco comenzó a quedar cubierta por una gruesa capa de pequeñas lajas. El compadre Lucas entonces intentó escarbar las lajas con la intención de despejar la entrada de la cueva para que Heriberto pudiera salir, pero entre más se escarbaba, más lajas salían. Fue por demás todo el esfuerzo que hizo Lucas. Las piedras nunca dejaban de salir. Y bueno, con un último intento, el hombre fue a llamar a otros vecinos. E incluso los peones que Heriberto tenía en la hacienda vinieron a ayudar a escarbar la cantera. Pero de la misma manera, entre más los hombres escarbaban, más piedras eran las que salían del interior. Finalmente se dieron por vencidos, pues comprendieron entonces que estaban enfrentando definitivamente a algo que era de origen sobrenatural. Y se dice que aún en la actualidad existe aquella mina de piedra laja, a la cual nunca se le terminaban de extraer piedras, por más que se le escarbe. Con la desaparición de Heriberto, la hacienda se recuperó y quedó entonces a la administración de Adelaida y su familia. Y saben, luego de aquel extraño suceso para los pobladores, muchos comenzaron a reportar que durante las noches se miraba a un extraño anciano al pie del peñasco, donde una vez estuvo la cueva a la que había entrado Heriberto. El extraño hombre llevaba cadenas en sus pies y escarbaba el peñasco buscando a su hijo sepultado ahí, dando alaridos escalofriantes. Se trataba del fantasma de Virgilio, quien por haber pactado con aquella mística iguana, vuelve del más allá como alma en pena a buscar a su hijo sepultado en la cantera por toda la eternidad. Y bueno, comunidad, esta es una de tantas historias que se cuentan de aquella iguana mágica. Muchos son los que han cedido a sus encantos movidos por la ambición y han encontrado el más macabro de los destinos. Así que usted, si un día se topa con una iguana parlante, no la alimente y mucho menos le intente pedir deseos. Cuídense mucho y hasta la próxima.